Hay un ruido que no proviene de afuera, sino que se ha instalado en el fondo de tu conciencia, como una estática que nunca se apaga. Es esa sensación de estar constantemente bombardeado por información, opiniones, notificaciones y urgencias ajenas que no te dejan escuchar tus propios pensamientos. En este 2025, la distracción no es solo un hábito, es una atmósfera. Te despiertas y antes de saludar a quien tienes al lado o de agradecer por el nuevo día, ya estás sumergido en el torrente de noticias, correos y vidas ajenas que aparecen en tu pantalla. Esa sobrecarga te produce una fatiga mental que te hace sentir desconectado de ti mismo, de tus sueños y de la voz de Dios ante. Sientes como si estuvieras en medio de una multitud gritando, donde intentas decir algo, pero ni tú mismo te escuchas. Es ese cansancio de estar en todas partes, pero no estar realmente en ningún lugar, lo que te quita la profundidad y te hace vivir en la superficie de las cosas, con un hambre de silencio que no sabes cómo saciar. Ese nudo de aturdimiento es una señal de que tu alma está pidiendo a gritos un espacio para respirar. No eres una persona distraída o sin enfoque. Eres un ser humano viviendo en un sistema diseñado para capturar tu atención y venderla al mejor postor. La dispersión es el robo del alma. Es normal que te sientas vacío cuando pasas el día consumiendo lo que otros dicen y poco tiempo escuchando lo que tu creador quiere susurrarte al oído. Pero hoy quiero invitarte a descubrir que el silencio no es un vacío que hay que llenar, sino un territorio que hay que conquistar. Vamos a conocer un secreto antiguo que transforma el aislamiento en un encuentro y la soledad en una fuente de poder. Existe un lugar más allá del ruido de la ciudad y de las notificaciones del teléfono, donde tu identidad se restaura y tu propósito se aclara con una nitidez asombrosa. Para entender el valor de este espacio, tenemos que mirar la historia de uno de los profetas más apasionados y, al mismo tiempo, más agotados de la Biblia, en Elías. Después de una gran victoria, Elías entró en un colapso emocional y físico. Estaba harto del ruido, de las amenazas y de la presión. Se sintió tan solo y tan aturdido que pidió morir, pero Dios no lo regañó. Lo alimentó, lo hizo descansar y luego lo guió hacia un monte sagrado. Allí, Elías experimentó un viento huracanado, un terremoto y un fuego ardiente. Eran ruidos externos imponentes, pero la Biblia dice que Dios no estaba en ninguna de esas cosas estrepitosas. Solo después de que todo ese ruido cesó, apareció un silbo apacible y delicado. En medio de ese susurro casi imperceptible, en la quietud absoluta del desierto, fue donde Elías recuperó su dirección y escuchó las instrucciones para el siguiente capítulo de su vida. Elías tuvo que alejarse del ruido de la corte para encontrarse con la voz del rey. Aquí es donde aparece la palabra que quiero que sea tu refugio hoy en Midbar. Se pronuncia exactamente así a Midbar. En español la traducimos simplemente como desierto. Y para nosotros el desierto es un lugar de muerte, de calor extremo y de escasez. Pero en el pensamiento hebreo, Midbar tiene una raíz fascinante. La palabra dabar, que significa hablar u palabra. Para el corazón bíblico, el Midbar no es el lugar donde mueres, sino el lugar donde Dios te habla. Es el espacio donde, al no haber nada que te distraiga, la palabra de Dios finalmente puede ser escuchada con claridad. El desierto es el lugar del encuentro sin filtros. Vivir con la conciencia de Midbar significa que dejas de tenerle miedo al silencio y empiezas a buscarlo como un tesoro. Imagina que tu mente es un lago. Si todo el día estás tirando piedras en notificaciones, noticias, quejas, el agua siempre estará turbia y con ondas. No puedes ver el fondo ni reflejar el cielo, pero si dejas de tirar piedras y permites que el agua se aquiete, el barro se asienta, el agua se vuelve cristalina y puedes ver lo que hay en lo profundo. El Midbar es ese momento en el que decides dejar de tirar piedras a tu mente para que la voz de Dios pueda reflejarse en ti. El desierto espiritual no es un castigo, es un retiro privado que Dios organiza para recordarte quién eres antes de que el mundo te diga quién tienes que ser. Es el lugar donde tu identidad se forja lejos del aplauso y de la crítica. Jesús es el maestro del Midbar. Antes de empezar su ministerio público, pasó 40 días en el desierto para afirmarse en su identidad como hijo y durante toda su vida, la Biblia dice que se apartaba a lugares desiertos para orar. Jesús no buscaba el desierto
porque estuviera escapando de la gente, sino porque necesitaba el silencio para mantener su conexión con la fuente. Si el Hijo de Dios necesitaba el midbar para mantener su paz en medio de las multitudes y las demandas, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros en este acelerado 2025? Jesús te ofrece hoy ser tu guía hacia ese lugar de quietud. Él no te pide que te vayas a vivir a una cueva, sino que aprendas a crear un desierto interior en medio de tu rutina. Cristo es el que apaga el ruido del mundo para que puedas escuchar el latido de su amor por ti. En su presencia, el silencio deja de ser aterrador y se convierte en el lugar donde eres restaurado. ¿Cómo podemos aplicar este midbar en nuestro día a día para no perder el aliento? Lo primero es aprender a ayunar de ruido. Establece zonas de silencio en tu jornada. Puede ser la primera hora de la mañana, el camino al trabajo sin radio, o los últimos 20 minutos antes de dormir. Apaga la estática. Al principio, el silencio te va a incomodar, porque todas tus ansiedades van a intentar gritar. Pero quédate ahí, no huyas hacia el celular. Deja que el silencio limpie tus oídos espirituales. El midbar se construye con la decisión valiente de no consumir nada por un momento para poder recibirlo todo de Dios. El silencio es el ayuno de la mente, y es donde recuperas la autoridad sobre tu atención. Lo segundo es que aprendas a escuchar lo que el desierto te dice sobre ti. En el ruido solemos definirnos por lo que hacemos o por lo que otros dicen de nosotros. En el midbar, esas etiquetas se caen. Cuando estás a solas con Dios, te das cuenta de que eres amado simplemente por existir, no por tus logros. Aprovecha esos momentos de quietud para preguntarle a Dios, ¿qué piensas de mí hoy? Deja que su silbo apacible sane las heridas que el ruido de la crítica te dejó. El midbar es el hospital del alma, donde las verdades eternas reemplazan a las mentiras temporales. No busques respuestas en Google para lo que solo se resuelve en la presencia de Dios. Lo tercero es que veas cada desierto de tu vida, esos tiempos de espera, de soledad o de transición, como una oportunidad de midbar. Si te sientes estancado o solo, no desesperes pensando que Dios te abandonó. Quizás Él te ha llevado al desierto para hablarte al corazón. Los mejores mensajes de Dios no se dan en los megáfonos de las fiestas, sino en los susurros de la soledad. Usa este tiempo para profundizar en tu relación con Él, para leer su palabra sin prisa y para fortalecer tus raíces. Cuando el desierto cumpla su propósito de conectarte con la fuente, saldrás de él con una fuerza y una claridad que nunca habrías obtenido en la comodidad del ruido. La voz que escuchas en el midbar es la que te sostendrá cuando vuelvas a la ciudad. Hoy quiero hablarle directamente a tu mente que se siente aturdida y a tu corazón que se siente disperso. En el nombre de Jesús, la palabra que ordena el caos. Declaramos que el espíritu de confusión, de distracción y de sobrecarga mental se rompe sobre tu vida en este momento. Declaramos que recuperas el control sobre tus sentidos y que tus oídos se abren para escuchar el silbo apacible de Dios. Recibes hoy el regalo del midbar, la capacidad de encontrar el lugar del encuentro en medio del ruido, la paz de saber que el desierto es tu lugar de entrenamiento y no de derrota. Respira profundo y deja que el silencio te envuelva. No tienes que responder a todos los mensajes, no tienes que saber todas las noticias, no tienes que opinar sobre todo, solo tienes que ser el hijo que escucha a su Padre en Dios. Tiene una palabra específica para ti, una que solo puede decirte cuando el mundo se calla. Camina hoy con la frente en alto, con la sencillez de quien ha escuchado la verdad en lo secreto. Eres libre del aturdimiento, eres libre de la prisa y estás profundamente conectado con la voz que te creó. Descansa en su palabra, descansa en tu midbar. El Rey está hablando y su mensaje es de paz para ti.